Bien. El tema de la entrega. Hay fecha ya. Hoy nos dijeron que el 30 abre. O sea, el 30 de junio. A partir del 30 ya está disponible la entrega. Así que bueno, ahí en principio tenemos toda esa semana, la primera de julio, la segunda de julio también hasta el 14. Hay tiempo, no sé si después se podrá extender un poquito más del 14, quizás sí, pero en principio del 30 al 14 ahí es la fecha de entrega. La consigna está acá, ¿sí? Perdón, pero vi que la preentrega sigue abierta Eh, constantemente. la preentrega sí abierta. Sí, mandan constantemente mails diciendo si no lo hiciste, todavía estás a tiempo, no abandones. Sí, hay como una campaña. Abandonaron muchos. No, no, lo que pasa que este curso nosotros eh, somos, es un curso que es introductorio. Entonces hay mucha gente que se inscribe y de repente, bueno, no sabe de qué se trata. Entonces por ahí, bueno, a comparación quizás de otros lenguajes que son un poquito más avanzados, donde la gente ya viene programando y sabe a dónde quiere ir, en esto es por ahí no tenemos la misma cantidad de entregas que un curso, por ejemplo, de React o este, de Business Intelligence, que ya serían las segundas partes, ¿no? de este curso. Entonces por ahí en este como que hacen un poquito más de hincapié para tratar de tener más egresados. Por eso viene más que nada. Son con los de Ok. Python. Sí, porque no es que sea Python, es que es un curso introductorio. Entonces, bueno, hay un poquito más de deserción que no. Tolerancia, Claro. paciencia. Entonces después, claro, tal cual. Se busca que, bueno, que los que se inscriben puedan terminar. Muy bien. La consigna está acá, la mencionamos un poco, básicamente todo va a ser sobre una base de datos, ¿sí? Con una tabla que en principio tiene estos campos, algunos ya los venimos trabajando, bueno, el ID eh, va a ser el auto incremental, ¿se acuerdan el DB browser? De paso, vamos echando. Son varias cosas las que vimos, entonces vamos a tratar de ir a medida que charlamos trayendo los temas, ¿no? ¿Se acuerdan? Usamos esta aplicación para crear la base de datos y después también la usamos para crear la tabla. ¿Se acuerdan? El mouse a veces por ahí, bueno, con el zoom se desplaza un poquito, pero nosotros creamos una base y después la tabla, y la tabla tenía, bueno, estos campos. El campo, el campo ID, a ver si puedo acá. ¿Sí? El campo ID que mencionaba recién la preentrega va a ser el autoincremental y primary key, o sea, clave primaria. ¿Se acuerdan que vimos un poquito la clave primaria? Va a ser el campo cuyos datos no se van a repetir, que van a ser únicos, ¿sí? Y autoincrementales porque en la medida que se va insertando un nuevo registro, este ID se va actualizando siempre, ¿sí? Si ustedes eliminan un registro, ese ID no se reutiliza, como que ya queda ahí. Bueno, después, supónganse, tienen 5 elementos, borran el cuarto, cuando agregan uno más, no se usa el cuarto ID, va al sexto, y siempre va a ser progresivo. Entonces, bueno, básicamente la tabla con estos campos y se suman algunos más. ¿Alguien levantó la mano? Yo acá, Sí, Juli, acá la engripada. la Eh, engripada. Cuente. Juanpi, ¿Mm? una consulta, porque por ahí no tiene nada que ver, pero mi mente lo pensó así. Cuando yo en la tabla le pongo que el campo no puede ser nulo y por consola ingreso, estoy agregando un producto y no le puse una validación de que no sea nulo, ¿me lo debería frenar? ¿Me debería tirar un error? Porque me está pasando, pasa como por un tubo. Sí, es lo que otra vez
también no es que no andaba muy bien la interfaz. Después yo lo probé y me funcionó. eh, pero sí, cuando uno en la tabla define acá que Claro, este tenía campo todo marcado como no nulo, digo, no me nulo. ahorro código y no. Tuve que hacer todo el código porque, o sea, es Acá nosotros íbamos a insertar registro. Supóngase que este lo dejo vacío. Acá le pongo fruta. Acá le pongo 1800. Y doy enter. Sí, acá debería aparecer. Porque este estaba como no nulo y sin embargo me dejó. claro. Sí. Pero bueno, nosotros en realidad no vamos a cargar los datos así. Nosotros lo vamos a cargar desde la consulta. Entonces vamos a hacer una consulta que lo vamos a ver la semana que viene. Este, entonces cuando se ejecute la consulta, la base de datos, bueno, el motor va a devolver un resultado y si rompe con alguna regla nos va a decir La que rompe, Juanpi, ya hice esa parte. Y la rompe. pero no te permite insertar el registro. Lo que pasa es que vos no lo hiciste con la consulta, lo hiciste así a mano o con la consulta. No con la consulta. Ah, La cargué. ¿sí? Y pero Mm, no te deja insertar el registro, te dice que sí, no. me ¿Sí? lo toma. Probé y generé, por ejemplo, solamente precio y categoría. Y me Ajá. genera el registro. Bueno, voy a revisar un poquito. eh, no debería en principio porque si uno declara que el campo... Igual lo que yo estaba pensando estaba bien. Esto es lo que no funciona, no mi cabeza. Bueno, vamos a Creo. mirarlo. Vemos. Pero bueno, en principio tengamos la tabla, porque después, como les dije, para proyectos por ahí un poco más grandes no se suele usar esto, se usan otros motores de base de datos. ¿Sí? Eh, Juanpi, no está grabando. sí, sí, lo que pasa es que grabo localmente, no lo grabo Ah, en ok. el Zoom. Sí, sí, grabo localmente, después lo subo. Así que bueno, entonces, como decía, la tabla va a tener el ID, nombre, descripción, cantidad, precio y categoría. Y después, básicamente, estas funcionalidades que se nos piden son las mismas que venimos trabajando, solamente que van a ser con consultas sobre la tabla. Los registros va a ser el alta, visualización es el mostrar todos, esta es la actualización, eliminar, buscar y bueno, este reporte es medio una mezcla con la búsqueda. ¿Sí? La interfaz, lo mismo que venimos haciendo hasta ahora. Y en cuanto al detalle un poquito más técnico que decían de cómo lo vamos a armar, si se fijan acá adentro, me falta agregarlo acá. Pero en el Visual Studio, por ahí arrancamos un poquito de como yo pensaba de atrás para adelante. Fíjense en la carpeta entrega final, van a encontrarse con dos archivos que armé. El primero es el mismo código de la preentrega, pero ya modularizado. O sea, todo hecho con funciones. La verdad es que hay dos caminos. Si ustedes ya tienen algo hecho, bueno, todos tienen algo hecho, eh, pero cuando empezamos a incorporar base de datos, un paso o un camino podría ser al código que tienen, transformarlo en funciones. ¿Sí? Y después ir de a poquito trabajando con cada función para reemplazar esto por la base de datos. Eso puede ser un enfoque. Y el otro, si no, que vamos a ir más por no es que tiramos todo lo que venimos haciendo, pero como el almacenamiento ahora es en una base, el código empieza a cambiar un poco. Entonces, la idea sería que vayan mirando este archivo, ¿sí? que dice PFI de proyecto final integrador estructura. Suelen haber un README, yo lo puse acá arriba. Después si llegamos a ver GitHub, la última clase por ahí, o a ver si podemos la anterior,
se, se pone generalmente en la plataforma. Entonces, bueno, hay una introducción de qué hace la aplicación, cómo usarla y demás. La estructura después, variables globales. Nosotros teníamos la lista de productos, que en principio acá no va a haber ninguna variable global porque lo reemplazamos por la base de datos. Y después vienen las declaraciones de las funciones. Ahí miro el chat. Las funciones suele tener este esquema. La primera función que se declara es el cuerpo principal, ¿sí? Que para nosotros viene a ser el bucle ese while, ¿sí? El menú que se muestra, la opción que se lee por consola y el match con las diferentes opciones que ustedes creen en el menú. Ese es el programa principal, esa es la función principal. Y después abajo de la función principal se suelen ir escribiendo las funciones secundarias. Entonces, bueno, no importa el orden en que las escriban, ¿sí? Acá, bueno, algunas, creo que una o dos las desarrollo un poquito, el resto están vacías, ¿sí? Get nombre, get categoría, precio, la que se encarga del alta del producto, ¿sí? Van todas ahí listadas. Y al final de todo viene la invocación a la función principal. Porque bueno, yo si no, Python tiene que aprender las funciones antes de llamarlas, ¿sí? Entonces siempre la estructura es esta, ¿sí? Así que para la entrega final pueden partir de esto. Ahora, con respecto a la pregunta puntual que hacían sobre estas funciones, vean que este archivo ya tiene 110 líneas y casi no hay ninguna función todavía hecha. Están escritos como el título, pero no tiene cuerpo. Entonces, bueno, cuando empiecen a escribir, por ahí se les van a 300 líneas de código. Entonces, lo que se suele hacer es estas funciones ponerlas en otro archivo Python. Entonces, el código, bueno, la cantidad de líneas en un archivo se reduce. Si se fijan, y después miran con tiempo el videito que les pasé, igualmente lo vamos a usar. Así que acá, en lo que es la clase 12, que fue feriado, que no hubo clase, van a ver, dice módulos propios teoría. Vamos a ver módulos propios teoría. Hay un archivo principal, main, que tiene un código sencillito, la lista de productos, ¿sí? Y después hay una rutina que es solamente el alta de productos. Entonces, bueno, yo leo por consola el nombre, la categoría y precio. En este caso, para capturar el nombre, la categoría y precio, invoco a una función. Get nombre, get categoría y get precio. Después se arma la lista temporal y después se inserta, ¿sí? Acá no hay nada nuevo. Pero si se fijan, este archivo, acá arriba arranca la línea 1, tengo la lista, el cuerpo principal y no hay más nada. Pero acá estoy llamando a funciones. La pregunta es, ¿dónde están estas funciones? Bueno, estas funciones yo las cargué en otro archivo Python que está en la misma carpetita, ¿sí? Entonces, si se fijan acá, este archivo tiene declaradas las funciones. El nombre, obviamente con el def, y el cuerpo. Después dependerá si tiene que retornar, si la función, ¿se acuerdan? Si recibía acá o no un argumento. Acá puede decir, por ejemplo, mensaje. Puede recibir el mensaje que quieren mostrar. Ahora después repasamos eso. Pero están en otro archivo. Entonces, de alguna forma, este main que vimos al principio, vamos a ver ahí, este main que llama a esta función que está en este otro archivo, funciones, tienen que estar conectados. Y la forma en la que se conectan es con esta línea de acá arriba, que por lo general es el import, el importar. Pero cuando importamos
métodos de otro archivo, arrancamos al final, al revés, digamos. Decimos from, desde, el nombre del archivo, funciones, importa, y acá tenemos algunas opciones. Importamos solamente la función que necesitamos, que es nombre, y fíjense, esta línea yo la modifiqué y ahora la 14 quedó bien, pero la 15 y 16 van a decir que esos métodos, esas funciones no están declaradas, no están definidas, ¿sí? Entonces, porque claro, no está el código. Si yo agrego ahora get categoría, le hace la conexión arriba del hipervínculo, por decirlo de alguna manera. exactamente, exactamente. No sé si lo hicimos, no llegamos mucho a importar nada, no me acuerdo. Algunos chicos hicieron importar OS para después, por ejemplo, limpiar la consola. Algunos se metió y importó Colorama, ¿sí? Pero básicamente esos son módulos que ya están hechos de terceros. Estos son módulos propios. No, en clase no importamos ¿Cómo? nada. En clase no No importamos importamos nada, sí, nada, claro. archivos, no. Entonces, bueno, uno le pone asterisco y el asterisco importa todo lo que esté acá. Nosotros ponemos el asterisco porque, bueno, no va a ser tanto código y importamos todo. No se limita a un solo archivo. Lo ideal sería, que lo vamos a plantear así, en un archivo main, que sería este, que tengo acá, que esté solamente el código principal, y después vamos a tener las funciones que son referidas al código, por ejemplo acá, ¿no? Alta de producto, validación, mostrar producto, buscar y demás. Y después vamos a tener las funciones que manejan la base de datos. Entonces por ahí estaría bueno segmentar y quedarnos con 3 archivos. Que no se van a acordar, obviamente, porque lo vimos hace varias clases. Pero yo les había mostrado lo que fue la preentrega, la entrega final el año pasado. Entonces ven que el año pasado teníamos el archivo main principal. Bueno, este inventario DB es la base de datos, ¿no? que se crea. Y después están las funciones del menú, separado las de validación, que se podrían mezclar. Estas dos podrían estar en un archivo. Y después hay otro archivito que son las funciones de la base de datos. Si se fijan el contenido del archivo main, a ver si lo voy a abrir en una ventana nueva. A ver ahí. Así se ve mejor. Ven que dice from funciones menú, importa todo de acá. Y después dice from funciones database, importa debe crear tabla productos. Porque por ahí no hace falta que importe todo, no siempre hay que poner asterisco. Bueno, acá se ve el caso aplicado. Después, bueno, pues quizás estas funciones de validación se usan adentro del menú. Entonces no hace falta que yo importe en mi archivo principal funciones que no voy a usar. ¿Sí? O sea, a la medida que voy necesitando, voy importando. Así que este sería el esquema ideal para usar. A ver el chat un poquito, si quieren preguntar o si se entiende. Igual nos falta ver todavía el concepto, ¿no? Lo vamos a ver en clase. Bueno, la pregunta quedó sobre el tema de aceptar o no aceptar nulo en la base de datos. Eso lo vamos a ver el lunes cuando ya empecemos a hacer las consultas con Python, pero no debería, ¿sí? Igualmente siempre es recomendable que la validación se haga en la aplicación, en el backend, antes de insertar en la base. Que siempre tiene que haber. Que de hecho se hacen
a veces dos validaciones. El front, que es el formulario donde están los datos, también hace una validación. Primero que ustedes cuando completan un formulario, si no completan todos los campos, le dice, o los campos que están obligatorios con asterisco, hasta que no están todos, no les deja hacer el envío, el submit. Entonces, bueno, cuando hacen el envío, se colectan los datos, van a la aplicación de Python, en nuestro caso, por ejemplo, que también vuelve a hacer una validación, que tipo de dato, extensión, que no esté vacío y demás, y después se inserta en la base. Como que hay etapas. Pero bueno, esta sería la estructura. ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguna duda? Viene más o menos, porque yo me lo anoté acá para conversar, porque vimos funciones en clase 9, la primera parte, después vimos la segunda parte de funciones, y después pasamos a base de datos, entonces como que quedó ahí medio, ¿sí?, en el recuerdo lo de las funciones, pero bueno, ahora la semana que viene lo vamos a empezar a usar. Bien, entonces después acá en el que es módulos propios ejercicio, lo que se van a encontrar es con el código de la preentrega, pero creo que solamente la primera parte, el alta de producto o todo. A ver, ahí está la primera parte, el alta y mostrar. Entonces, como entrenamiento, lo que estaría bueno es ver de estas funciones que están acá, que ya están hechas, cómo hacemos para llevarlas, por ejemplo, acá afuera. ¿Sí? ¿Quieren que lo veamos? ¿O prefieren verlo, que damos un poquito de repaso de funciones y base de datos? Y no llegamos a ver Tinker, llegamos justo a hacer la integración con la base, a ejecutar todas las repasos de funciones. Perfecto, sí, me parece que tiene más sentido, pues sobre todo porque quedó medio de varias clases atrás. Tinker es un entorno gráfico, ¿sí?, que, bueno, en lugar de trabajar con la consola, se trabaja con ventanas. No llegamos a verlo. Tendríamos que tener un par de clases más. Y también tenemos lo del bloque try, que, bueno, vayamos viendo un poquito. Entonces, para tener referencia y no estar así haciendo un ping pong de cosas, veamos, partamos desde acá, ¿sí? Semana 10. La semana 10, que fue la clase 9, arrancamos con funciones, ¿sí? Y habíamos visto lo que era la sintaxis de una función, y después teníamos todos los esquemas posibles. Las funciones que no reciben argumento, no retornan nada. Las funciones que reciben, ¿sí?, y que retornaban un parámetro, o más. Entonces, hagamos un ejercicio de esto. Vayamos haciéndolo a mano. Vamos a poner esta clase de acá. Archivo. Repaso. Funciones. Entonces, ¿se acuerdan cómo hacíamos para declarar? Sí, teníamos siempre primero declarar la función. Sí, vayan hablando, hagámoslo un poco interactivo. Sí, está abierto el micrófono. Estas son las dos partes que tenemos que... Perfecto, ahí va con el def. Entonces, para declarar, siempre el def como palabra reservada. Y el nombre de la función. Entonces, por ejemplo, hagamos una que sea sumar. Paréntesis y 2 puntos, ¿sí? Y si acuerdan que entre los paréntesis teníamos los parámetros. Que podía haber un parámetro o más, ¿sí? Podía haber parámetro 1, parámetro 2. Ya. Si voy a hacer una suma, por ahí lo más lógico es que sea una suma al menos de 2 números.
Entonces, automáticamente hay una indentación, lo mismo que pasa con un while, con un for, con un if, con cualquiera. Y acá, bueno, tendré que hacer la suma de dos números. En este caso yo puedo decir número 1 y que el usuario lo ingrese, ¿sí? Ingrese el primer número y número 2 ingrese el segundo. Después tengo que hacer la suma, igual número 1 más número 2. Si no pones nada, eran todos parámetros. Si no pones nada, eran todos los parámetros. ¿Cómo sería más si no pongo? O sea, si acá no pongo nada, no espera nada. Entonces, lo que vaya a hacer lo va a tener que leer de algún lado de la consola en este caso. Ese sería el primer enfoque. Y ahora vamos a ir transformando esta función hasta llegar a la estructura, digamos, más completa. Entonces acá tenemos que hacer el print. Ponemos la suma es, y acá ponemos suma. ¿Sí? Entonces repasemos. Palabra def, el nombre de la función, siempre representativo, ¿sí? Paréntesis y adentro los parámetros que hagan falta. En principio, una función básica no recibe nada. Bueno, como no recibe nada, de algún lado tiene que sacar los datos, lo va a leer de la consola. Lee número 1, número 2. ¿Se acuerdan esto que también lo charlamos? ¿Sí? Cuando la variable está adentro del def, ¿era local o global? ¿Se acuerdan que vimos el ámbito, el alcance de la variable? Local. Perfecto, la variable local. Acá hay otra variable suma, que hace la suma de los dos y que imprime la variable. Si yo esto lo ejecuto, no... que me quedó de antes. Si yo ejecuto, no va a hacer nada. ¿Se acuerdan? Porque en ningún lado estoy llamando, en ningún lugar invoco a la función. Para que eso funcione, tengo que escribir el nombre de la función, así. Entonces, la línea 9 es la efectiva, la que ejecuta. Y ahí apareció. Acá pongamos, por ejemplo, el número 20 y el número 15. Vamos a poner un espacio ahí para que quede más prolijo. ¿Y qué retornó la suma de 20 y 15? 20 y 15. Concatenó ahí, ¿no? Claro, concatenó. ¿Por qué? Porque está en string. Claro, está en string. Entonces acá, si quiero que sea numérico, tengo que convertir a entero. Entonces ahí sí, lo que voy a almacenar va a ser un dato numérico. Ahora cuando lo ejecuto y ponga 20 y 15, da 35. Bien. Este es el primer enfoque. Hasta acá, ¿dudas? Bueno. Si jugamos con los parámetros, por ejemplo, podría decir que este número 1 y el número 2 vengan en la función. Que digamos se reciban como argumentos al momento de llamarse. Entonces, número 1 y número 2 vienen acá adentro. Si vienen acá, esto ya no hace falta que esté acá adentro. Entonces, como no hace falta, lo saco. ¿Y dónde lo voy a poner? Lo pongo antes, ¿no? O sea, antes de llamar a la función. Ahí. Pues, cierro acá si tengo más consola. Entonces, antes de llamar a la función, yo primero tengo que capturar los datos. Los capturo. Y ahora, acá adentro, acá viene la diferencia entre lo que era parámetro y argumento. Que si bien hace referencia a lo mismo,
parámetro es al momento de definir y acá es argumento. Entonces va a ser número 1 y número 2. Es decir, cuando yo invoco a la función, le paso número 1, acá adentro, número 2 acá, y cuando viene a ejecutar el código, lo recibe, ¿sí?, de los paréntesis. Hace la suma y lo imprime. Esto así como está, debería andar igual que antes. Ingreso el 20, ingreso el 15 e imprime 35. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de pasar argumentos? Que había dos formas. ¿Alguien se acuerda? Las dos formas que podíamos pasar los argumentos. Si yo tengo un número 1, por ejemplo. Algo de la clave y otra cosa. Por nombre o por posición. Como variable. Por nombre o por posición. Así como está, ¿cómo estaríamos pasándolo? ¿Por nombre o por posición? Posición. Por nombre. Claro. Por nombre. No, así como estás por posición. ¿Por qué? ¿Por qué? Para que sea por nombre, vamos a hacer un pequeño cambio. En lugar de poner número 1, vamos a poner num1 y vamos a poner num2. ¿Sí? Afuera, para que no quede el mismo y se vea. Lo voy a poner acá y lo pongo acá. Nosotros lo vimos con nombre y edad, ¿sí?, porque era más representativo. Acá, si yo invierto y pongo el número 2 primero y el número 1 después, no cambia nada porque cuando hace la suma es lo mismo, sumar 10 más 20 más 15 y que 15 más 20. Pero en este caso lo que hace es, este valor, que es el primero que yo paso, lo va a tomar este parámetro que es el primero que está definido. Por eso yo le puse número 1 y número 2. Para que decir, bueno, como voy por posición, mantengo la lógica. Entonces el segundo valor que le paso, el segundo argumento, ¿sí?, se lo va a asignar al número 2. Si yo quiero que sea por nombre, tendría que decirle acá adentro, y ven que a medida que tipeo número, me muestra lo que está declarado acá arriba. Entonces yo le digo número 1 o asignarle a número 1 este valor, num1. Y después acá tengo que hacer lo mismo, porque si trabajo por nombre, tengo que hacer lo mismo con todos. Y asignarle a número 2, a este valor. Entonces tenemos así argumentos por posición y acá argumentos por nombre. En realidad hay Juan, donde vos pones argumentos por posición. Si vos le pondrías num1 y num2, tal cual como lo estás poniendo, digamos que vos la asignación se la estás dando propiamente cuando le pedís que ingrese los datos. O sea, en este caso no hubiera problema en el orden, me parece, ¿no? Porque vos podés poner la línea de num2 arriba y la otra abajo y va a ser igual. Vos decís la 8 con la 7 intercambiar. Claro, intercambiarla. Por ejemplo, suponete que, no sé, que fueran sí o sí, como vos habías dicho una vez, un valor de texto y el otro de número. Mientras que vos le indiques ahí, no hubiera problema para el que hace el ingreso. Claro, exactamente. Acá no. Lo que pasa es que si yo quisiera, por ejemplo, ingresar el nombre, y acá digo input, ingresa tu nombre, que si quisiéramos hacerlo más prolijo sería, por ejemplo, es un juego, ingresa el nombre, ingresa el primer número, el segundo número, y si quieren que sea personalizado, yo le puedo decir, bueno,
aparte de los números te paso el nombre. Entonces acá digo nombre, número 1 y número 2. Comento un poquito la segunda línea. Entonces acá arriba, si yo estoy pasándole el nombre, tengo que ponerlo acá. Por posición. Primero Claro, nombre. por posición, sí. Claro. Y acá le digo, hola, por ejemplo, nombre. Perdón. Y ahí la suma es suma. Si yo ejecuto, primero me dice el nombre, talento, 2015, y ves que sale, hola talento, la suma es 35. Acá es donde hay que tener cuidado porque ya esta variable o este dato, si yo lo pongo, hago esto, por ejemplo, número 1, número 2, y después paso nombre, acá no va a andar la cosa. Porque en la función digo que primero, lo que llega primero es el nombre. Y cuando la llamo, le paso un número. Después digo lo que recibís, el segundo parámetro es un número, que es número 1. Y acá va a ser número 2, este va a andar bien. Pero acá con este se rompe, porque espera un número y yo le paso una cadena. Entonces, si yo ejecuto esto, acá ingreso el nombre, talento, y acá le pongo 20 y 15, y termina generando un error, porque quiere concatenar un número con un nombre. ¿Sí? Si tienen dudas con estas cosas, siempre recuerden que se puede hacer el debug, ¿se acuerdan? Entonces, acá con el debug van viendo cómo se van, en dónde se van cargando los valores. Perdón, achico un poquito la pantalla. Talento, número 20 y 15. Y ven que quedó nombre acá. Eso es todo consistente, pero cuando llamo a la función, acá adentro, a ver si me muestra localmente, ven cómo queda localmente en la función ahora. Nombre tiene el 20, número 1 tiene el 15 y el número 2 tiene talento, porque este de acá está asociado con este. Entonces ahí hay que tener cuidado cuando trabajan con posición. Sí, en realidad habría que tomarlo como regla para evitar errores, ¿no? Porque en realidad lo puedes hacer o de una manera o de otra, pero para evitar después errores a nivel de programación, quizás tomarlo por argumento por nombre. Me parece, sí, coincido. Como algo didáctico, ¿viste? Porque en realidad nosotros, esto, ¿viste? Tipo arte, lo puedes hacer como quieras, después como jugás es distinto. Totalmente, claro. Entonces acá sí, si lo hacen por nombrado, acá le ponen número 1, acá le ponen número 2 y a este le ponen nombre. También depende de la cantidad de datos. Si es un dato, por ahí no hace falta, o son dos, o son del mismo tipo, pero ya cuando van a mezclar ahí tipo de dato, ¿sí? Entonces ahora sí, si yo ejecuto este código, no debería tener problema. Al nombre talento 20 y 15 y ahí sale correcto. Bueno, esta era una variante. Una consulta. ¿Podés repasar lo que habíamos visto también en funciones? El concepto de la variable global, esa que la dejás afuera de la definición. No me acuerdo bien para qué la usarías. Y acá la variable global podría ser un acumulador, por ejemplo. Acumulador global. Y digamos, acumulador igual a 0. Entonces,
esta suma yo la podría ir acumulando en este acumulador. Entonces acá lo único que tienen que poner cuando van a modificar la variable global es la palabra global. Entonces le ponen global acumulador. Si quieren hagamos así. Saco hago la suma, la imprimo, ¿sí? Y ahora acumulamos global y ponemos global acumulador más igual suma. Entonces esto va a ir actualizando este valor de acá arriba. Claro, todos los números que ingresás los va a ir, digamos, como memorizando y sumando. Claro, esta variable suma, como es local, en cada vez que se llama a la función se va a actualizar con el resultado que devuelva la suma. Pero bueno, ese resultado yo lo voy actualizando en el acumulador. Entonces, como el acumulador está global y está inicializado en 0, ¿sí? La primera vez me dio 35, va a ir a 35. Yo acá, si quieren, después de llamar a la función, podemos hacer un print. Pero no todo código necesita una variable global. No. 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 Acumulador actualizado. Y ahora nombre talento 2015. Y ven que ahí sale el acumulador actualizado 35. Si esto estaría en un loop y voy ejecutando varias veces, cada vez que se itera se desactualiza. Ahí sería el valor global. Ok, gracias. Y ahí decían el try. Sí, hagamos antes del try. Bueno, hagámoslo ahora, ya que lo mencionaban. ¿Qué pasa? Lo comento, así no agregamos. Bueno, lo dejamos acá, pero comento esta línea. ¿Qué pasa si cuando al momento de ingresar los datos en el primer número le pongo correcto, pero el segundo le pongo 15 y una R? Acá va a haber un problema porque va a convertir un valor entero, va a querer convertir a entero un valor que no es numérico. Entonces ahí termina retornando una excepción, ¿sí? Acá en esta línea, que es el value error. Nosotros al principio, como no teníamos muchas herramientas, antes de hacer esta conversión preguntábamos, ¿se acuerdan? Por el isDigit. Bien, ahí Mirta escribió un bloquecito de código. Bien, claro, exactamente. Entonces la idea sería ahora usar esa variación con el try. Acá en la semana nos llegamos con el tiempo. Después mírenlo también. Lo vamos a ver el lunes en clase igual porque quedó pendiente, ¿sí? Pero acá hay un ejemplo, hay dos ejemplos. Pero hay varios en realidad. Vamos a verlo el lunes. Porque, ¿qué pasa? Nosotros, la excepción que genera, ¿sí? En este caso, cuando intento convertir un valor no numérico a entero, es value error, o error de valor. Pero no es el único error, no es la única excepción, ¿sí? Según la naturaleza puede haber, por ejemplo, índice de error, cuando yo en una lista intento acceder a un elemento que no existe, ¿sí? O puede haber también, no sé si lo puse alguno más, no, puede estar el error de sintaxis. Si yo, por ejemplo... Juan, ¿sí? una consulta. Ponele que cuando estás ingresando el número y te pifias y le metes una letra entre medio, o al final del número, ¿podés configurarlo para que tome el número y la letra como que la ignore y solamente agarre el valor numérico que estás ingresando
ignorando las letras que hayas puesto entre medio en caso de error, o no se puede hacer eso. Y habría que ver por ahí con regular expressions, con expresiones regulares, si podés quedarte con la parte numérica y hay que analizar la cadena, ¿sí? Por ahí carácter por carácter. También podrías ir pensando, ¿no? Iterando la cadena, vos ingresás 15R. Entonces, si es una cadena, acá vamos a ponerlo, acá donde estaba, el segundo número, ¿sí? Yo ingresaba acá 15 y R. Entonces, si lo veo como una cadena, este sería número 2. De 0 va a tener el 1. ¿Sí? Número 0 de 1 va a tener el 5. Y acá número 0 de 2, o sea la posición 2, vas a tener la R. Entonces bueno, ahí tendrías que ver, decir, bueno, si encuentro esta R, acá corto, me quedo con estos dos. Y de esta primera parte le aplico un slice. ¿Se acuerdan? Estaba el método slice que le digo, es que es un algoritmo, habría que hacer una funcioncita. No sé si habrá algún método ya hecho, habría que buscar. Porque vos le pones int, entonces lo va a reconocer como un número. Y podés poner que todo lo que no sea número sea ignorado o salteado en la misma línea. No se puede. Claro, yo entiendo ahí la idea, pero no conozco un método que lo haga automáticamente. Se me ocurre, si querés, hacerlo así, como ir explorando la cadena, porque después de todo, esto es una cadena. Entonces, es que como se podía poner que reconozca si está vacío o no, capaz que también se puede reconocer si separa un int de un input, de un str. No sé si habrá algún método específico que ya lo haga automáticamente. Se me ocurre por ahí armarlo, ¿no? Ir explorando la cadena, carácter por carácter, y en cuanto encuentro ese carácter que no es numérico, ahí lo tomo ese índice y corto, me quedo con los índices del 0 hasta donde encontré la R, y ahí capturo, ¿sí? Pero bueno, es un pasito después. Si querés armamos una función y probamos. Claro, me parece que lo puedes hacer con una función. Después todo lo que es ingreso de datos para no tener varias líneas, llamas esa función directamente. Exactamente, claro. Si puedes, por ejemplo, acondicionar una función que sea que acondicione un ingreso o que valide. Nosotros la que planteamos es validación. Sería como un segmento de validación. Por ejemplo, si tenés el arroba, si no está vacío. Claro, exactamente. Si ingresás un correo electrónico, ahí vos validás que tenga, por ejemplo, un punto, algún .com, .ar, .net, lo que sea, y una arroba. Es decir, bueno, al menos si tengo una arroba y tengo un punto, más o menos puede que el correo sea válido. Si tengo dos arrobas, ¿se acuerdan que usamos al principio el método find para buscar el arroba? Y después, si tenía dos arroba, decía que encontró uno, pero el segundo arroba estaba mal. Entonces cambiamos y usamos el método count para contar. Entonces si contá cuántos arroba hay. Si cuento más de uno, está mal. Entonces bueno. Ahora, sin alejarnos mucho y yendo a este concepto del try para evitar las excepciones, lo que se suele hacer es decir, bueno, esta parte donde yo voy a convertir, la puedo hacer para un número o para los dos al mismo tiempo. Digo, como la palabra le indica, try de tratar, o sea, como intentá hacer esto, intentá. Si todo va bien, listo, no pasa nada. Ahora, la otra parte, la otra cláusula sería como un if else, ¿sí? ¿Se acuerdan? Esto podría ser, imagínenselo como un if, y el if tenía como un else. Entonces, si se cumplía la condición hacía esto, si no se cumplía hacía otra cosa. Bueno, acá es lo mismo. Si esto va bien, el except no lo hace. Si algo acaba mal, en el try, si algo va mal, va a ser lo que yo le escriba acá. Entonces, acá
habría que ponerle, ¿cómo se llama? Podríamos ponerle el mensaje de no es un número o algo así, Claro. simplemente. Sí, lo que pasa que acá, lo que tienen que ustedes en except tienen que capturar la excepción. Entonces, hay dos opciones. Una es ir con algo genérico, ¿sí? Que por ahí al principio podrían usar esta, o ir con algo más específico. Porque yo no sé qué puede llegar a pasar. Acá lo más probable es que si intento convertir un valor no numérico a numérico, la excepción que me dé sea esta, value error. Entonces acá en la excepción yo le tengo que poner value error. Entonces, si la excepción que genera, el error que genera esta conversión es value error, hace esto, el print que diga el valor ingresado no es numérico. Pero bueno, puede ser que haya alguna otra excepción. La semana que viene en clase vamos a ver las otras. Y este arbolito se puede extender un poco más. En principio, lo más sencillo es esto. De esta forma el código no se rompe, ¿sí? Captura la excepción y va a mostrar el mensaje personalizado. Si yo ejecuto, nombre pongo TT. El primer número pongo 20, el segundo 15R. ¿Y qué pasó? Bueno, pasó que cuando yo llamo a la función, le estoy pasando un valor que no existe, entonces va a dar error. Claro, porque el 15R no es numérico, ¿no? No, en realidad este valor que dice 15R no es numérico, lo capturó bien acá. Lo que pasa que después el programa sigue, acá no se rompió. Pero cuando yo llamo a la función y le paso un valor, acá número 1, le paso num1. Pero num1 no quedó. Por ahí num1 sí quedó, pero num2, como yo ingresé un valor malo, no quedó con ningún valor. Entonces cuando llamo a la función, le estoy pasando por ahí un valor en blanco. Y cuando se ejecuta el código acá arriba, acá es donde genera el error. Entonces lo que tendrían que hacer es esto, también meterlo adentro del try. Entonces si esto lo ponen acá adentro, ahí se aseguran de que todo está protegido. Porque yo también tengo que asegurarme de que los valores que le paso a la función sean correctos. ¿Sí? Fíjense que ahora esto no da error. Nombre TT 20 15R, ¿sí? Y ahora me dice lo que esperábamos y que es lo que pasó antes, ¿sí? Cuando ingresé el 15R acá, esto no se ejecutó, es como que automáticamente saltó de acá, de esta línea 18, se vino a la línea 21. O sea, así es como funciona estos bloquecitos. Y la ventaja de esto es que yo acá podría poner flotante. Y también, en lugar de ingresar un valor entero, puedo poner 20.15 y acá 15.75. ¿Ven? Y ahora va bien. Y lo mismo, si después ingreso un valor que sea 20.25 y 20.r, ¿sí? Acá este 20.r, cuando intenta convertirlo a flotante, genera la excepción. Esta línea no se ejecuta, no se llama la función y imprime este valor. ¿Y cuál es la diferencia entre if y else con try y except? No, en realidad acá son cosas... Son sinónimos. No, lo traje
para asociar de que si se ejecuta este bloquecito, no se ejecuta el de abajo. Lo mismo que pasa con el else, es decir, con el if else. Sí, por eso pregunto, ¿podría haber utilizado tranquilamente if y else en el bloque? No, perdón, por ahí, de ese punto de vista quizás genera confusión. No tiene nada que ver el try y except con el if else, ¿sí? No tiene nada que ver. El try lo que hace es ejecuta un bloque de código y si encuentra un error, ¿sí? Si encuentra, viene al bloque de código que esté adentro de except. Ahora, siempre y cuando el error que se encontró fue este. Si hubiera otro error, por ejemplo, que les decía, error de índice, que vamos a ver la semana que viene, no lo ve, ¿sí? Es como que hay que por ahí poner un código más genérico, ¿sí? Pero en principio que nos quede el concepto de cómo funciona, ¿sí? ¿Y dónde definiste ese error, value error? No, yo no lo defino. Lo que pasa que si vos, por ejemplo, esta línea la pones afuera, vamos a ponerla por acá, ¿sí? Antes que todo, ¿no? Y yo ejecuto el código, me sale, ingresa el segundo número, que es esta línea, ¿no? Y acá voy a poner un carácter inválido, una R. Entonces, acá abajo te dice el tipo de error, el tipo de excepción, value error. O sea, yo sé que si al momento de ingresar o al momento de convertir un valor cadena flotante no es numérico, el error que se genera es este. Entonces yo digo, bueno, si se generó este error es porque ingresó un valor no numérico. Porque si no, vos al usuario lo que le terminás mostrando es este mensaje de forma genérica. Y el usuario de forma genérica no sabe, no es un programador. Entonces al usuario hay que darle un mensaje que hable en su idioma, ¿sí? Si yo le digo el valor ingresado no es numérico, vengo a la consola y digo, ah, sí, me equivoqué, te pedí una R. Si le pongo este mensaje, no va a entender nada. Va a llamar al soporte y va a decir, che, intenté cargar un dato y me tiró este error, ¿qué hago? Como esos errores genéricos que aparecen en Windows muchas veces, ¿no? No sabe qué es. Este error volcado de pila F4000001. Si me dicen, no sé, el formulario estaba vacío, bueno, o me faltó un campo, yo me doy cuenta. Ese error así no. Entonces, para eso usamos estos bloquecitos, ¿sí? De try except, para evitar que el código se rompa. Porque cuando encuentro un error, no es que muestro un error y el programa sigue. El programa se interrumpe. Entonces no podemos, por un error del usuario, que se interrumpa todo el programa. Entonces eso sería como para preparar el programa para todos los errores y que no interrumpa la función, la funcionalidad. Claro, de ahora en más, cuando empecemos a armar funciones y haya algún tipo de conversión, o algún tipo de cálculo, o se esté trabajando con algún índice, ¿sí? Por ahí al principio uno no lo pone, después cuando va haciendo pruebas, ¿sí? Dice, bueno, a ver qué pasa si ingreso un dato erróneo. Y bueno, si el programa se rompe, entonces ahí envuelvo el código con un try except. O sea, pueden ser o proactivos o activos, ¿sí? Si son proactivos, decir, bueno, se lo agrego por las dudas. Y si no, no agrego nada y a medida que voy probando, ¿sí? Cuando encuentro vulnerabilidades o errores, lo voy reforzando. Ahí Lili ponía, por ejemplo, también la división por 0. Si yo, en lugar de hacer la suma, haría la división y el denominador, el numerito de abajo, es 0, la excepción que va a generar no va a ser value error, va a ser, creo que es zero division error o algo así. ¿Ven? Que hasta ustedes pueden ir también tipeando y van viendo las excepciones. Son unas cuantas, por eso es como que hay que dedicarle un poquito más de tiempo para, ¿sí? Pero en principio es una intro. Y después Eris Alpha también, Mirta decía, podés ir usando por ahí a la pregunta antes, Maxi,
voy iterando, si querés, y voy mirando a ver si encuentro algún carácter que no sea numérico con el is alfa, entonces ahí lo descarto. Hay que ir buscando métodos o demás. Y bueno, ahí también dicen hay una librería para correo electrónico, ¿sí? Bueno, sí, a los que tengan que irse, queda grabado igual. Bueno, a ver, sin alargarnos más, y para cerrar lo de funciones, que nos queda un pasito más. Vamos a acomodar un poco el código. Ahí. Lo que podemos hacer ahora es que en lugar de que se imprima el resultado adentro de la función, que la función retorne algo. O sea, que en lugar de mostrar esto, lo retorne. Entonces, a ver qué podemos retornar. Y bueno, retornemos la suma. Nos comemos el nombre, ¿sí? Esto lo comentamos. Y acá abajo ponemos retornar suma. Entonces, esta función que tenemos, lo que termina haciendo es, bueno, recibe nombre, número 1, número 2, hace la suma, nombre no lo estoy usando, pero en lugar de imprimirlo, lo retorno. Entonces, al retornar, lo que yo debería tener en cuenta es, al momento de llamarla, acá cuando la invoco, esto acá, tiene que venir acá abajo. Al momento de invocar, como retorna algo, ese retorno lo tengo que capturar. Entonces le voy a poner resultado igual, ¿sí? Lo que retorna la función sumar. La función sumar retorna suma. Entonces este suma va a venir a resultado. Y lo que debería hacer yo es este mensajito ahora, mostrarlo acá. Nada más que la variable que voy a usar es resultado. Entonces, repasando, leo el nombre, no tengo que hacerle, no hace falta que lo ponga en el try, porque no va a generar ningún error. Ahora, número 1 y número 2 sí pueden generar error, entonces lo envuelvo en el try. La función también, porque si me falta algún número, ¿sí? Y yo la llamo, me va a dar un error. Entonces, lo protejo. Esto viene acá arriba, ¿sí? Recibe número 1 y número 2 nombrado, ¿sí? Pasamos a argumento por nombre, realiza la suma, actualiza el acumulador también y retorna la suma. Esta suma que retorna la guardo en resultado y lo imprimo, pero ahora imprimo fuera de mi función. Y si alguien llegara a ingresar algún valor que no corresponde, se captura ese value error y se muestra en pantalla este mensajito. A ver si funciona. Ese es su nombre, TT 20 y 15, y ahí retorna 35. Retornó 35 y se imprimió ahí abajo. Y de la misma forma, si yo ingresara un 2015R, ahí bueno, no se rompe, me dice que no es correcto, no es numérico, y el bloque sigue, el programa sigue. Bueno, fue un repasito, ¿sí? De todos los sabores, todos los flavors de funciones, ¿sí? Con, sin argumento, con, sin retorno, y con el agregado del try. Y bueno, en todo caso, si quieren, si tienen tiempito, vayan chusmeándolo el archivo donde están, bueno, explicado un poco los casos de errores que se pueden dar y en qué caso se da cada uno, ¿sí? Después hay otra cláusula más al final que es como un finally, a ver si se llegó, también lo vemos después
No importa si se encontró o no se encontró un error, siempre se ejecuta este bloquecito. Pero bueno, lo vemos en clase, ¿sí? La idea es repasar lo de funciones. ¿Lo de funciones se entendió? ¿Quedó duda de eso? Teníamos varios ejercicios de funciones también, ¿se acuerdan? Que estaban acá, que de hecho los hicimos en el after class también. Acá tienen en la clase 11, el after class, ¿sí? Hay varios ejercicios que los hicimos. Tenemos este que hacía la variación del precio, este que buscaba producto, ¿sí? Así que acá también lo tienen resuelto. Y de base de datos, ¿qué faltaría? Bueno, de base de datos, ¿qué falta? No hicimos casi nada en Python de base. Todo lo que hicimos fue clase 12. A ver acá. Sí. ¿Se acuerdan de base de datos? Hay un PowerPoint que está un poquito modificado con respecto al que encuentran en la página. ¿Se acuerdan que vimos un poco repasar los motores de base de datos? Hablamos de las bases de datos relacionales y no relacionales. Vamos a usar SQLite, que está dentro del universo de bases de datos relacionales, porque era la más simple, viene ya como librería embebida en Python. Para proyectos más complejos se recomienda usar algo de esto, MySQL o Postgres. Después vimos el tema del concepto de una tabla, ¿se acuerdan? Ahora nosotros pasamos de almacenar los datos en una lista o lista diccionario. Nosotros para el proyecto hicimos lista de listas, ¿sí? Teníamos el producto en una lista y después una lista global. Vimos el ejemplo de almacenar en un diccionario, que muchos lo hicieron en el proyecto, y almacenamos entonces listas de diccionarios. Ahora todo vamos a guardarlo en una tabla. Entonces esta tabla, que fue lo que creamos el otro día en el DB Browser, tenemos que empezar a pensar donde los títulos de la tabla son los campos, ¿sí? Y cada lista o diccionario, ¿sí?, que vamos ingresando, que vamos haciendo el append, ahora va a ser un registro. Esos son los dos conceptos básicos de la tabla. Y después vimos, ¿sí?, que primero creamos la base de datos y después creamos las tablas. Era como el documento de Google Sheet, así que el documento viene a ser mi base de datos y cada hojita del sheet viene a ser la tabla. Y después también vimos que cuando uno crea la tabla, además, o sea, estos campos, que nosotros en Python no tenemos que decirle qué tipo de dato va a almacenar, porque Python tiene tipado dinámico. Entonces al momento de asignarle el valor lo declara. Si le asigno un string va a ser texto, si le asigno un número va a ser entero o coma flotante. Acá yo previamente tengo que definir, ¿sí?, qué tipo de dato va a almacenar. Y no hay tantos. Tenemos el de texto, que sabemos que lo usamos para nombre y categoría. El integer, no sé cómo se pronuncia bien, que para las cantidades o IDs. Real para precios, tiene coma decimal. Y numérico se reservaba para fechas, y blob para archivos que no vamos a usar. Y este otro concepto que también el ID va a ser clave primaria, primary key, ¿sí? Todos los primary key son únicos y no nulos. Lo que por ahí pueden elegir ustedes es si lo hacen autoincremental o no. Por lo general vamos a usar autoincremental.
Bueno, ahí lo que hablamos al principio, no nulo obliga a que el campo no quede vacío. Ahí habrá que ver si por ahí hay algún error en el entorno gráfico, ¿sí? Y único, como muchos de ustedes hicieron en su preentrega, al momento de insertar el producto, se fijaban si previamente había algún producto con el mismo nombre. Si encontraban algún producto igual, le decían no se acepta. Acá si quieren pueden algún campo, por ejemplo nombre de producto, ponerle que sea único, ¿sí? Y bueno, después venían las excepciones que no llegamos a ver. Si exploramos acá, teníamos la base de datos, que era esta, inventario. Cuando lo abren van a tener acá la tabla que le pusimos productos, ¿sí? Desde browse, tengan en cuenta que por ahí no se corresponde el mouse con el botón por el tema del zoom, ¿eh? Pero bueno, acá se ve los campos de la tabla, ¿sí? Y de acá desde la consolita gráfica yo puedo agregar los valores. Decimos con el registro también. Habíamos puesto, creo que era vacío, por eso. Ah, estaba de arriba. Bueno. Carnes 10.000. ¿Sí? Y lo que hay que hacer siempre es los cambios, guardarlos, escribirlos, que desde Python lo vamos a hacer también. Y después estaba la parte de consultas, que esto vamos a ver el lunes, ¿sí? Y una que vimos fue la de seleccionar, donde decíamos seleccionar asterisco from productos. Y acá abajo aparece la tabla. O puedo hacerla un poquito más específica, la tabla, diciendo selecciona nombre, coma, precio from productos. Entonces ahí me trae solamente dos columnas. Igual lo vamos a hacer también, digamos, crear la tabla desde el SQL. Si se acuerdan, no sé si está por ahí, pero vamos a ver que hay este comando que es create, después viene table, ¿sí? Y el nombre de la tabla, categorías, ¿sí? Y después, bueno, viene ahí los puntos. Vamos a ver la sintaxis, ¿sí? Vamos a ir viendo todos los campos que tenemos que ir agregando. Pero bueno, ya es meterse en teoría, ¿sí? Pero es lo que viene, digamos. Que saco a ver, alguna función de alta o baja. Mira, ahí con alta o baja, ¿a qué sería? Función de alta o baja de productos. Tenemos de productos. Está armadita acá la función en este proyecto, pero bueno, lo vamos a armar todo con base de datos ahora. Pero por ejemplo acá, a ver, en este código modelo está armada la función de, no sé si te referías a esta, que bueno, esto se puede ir modularizando, ¿no? También estos ingresos a su vez podría yo llamar a otras funciones más específicas. En lugar de poner este bloque, digo acá get nombre, y bueno, llama a la función y el nombre lo vamos a hacer todo, sí, lo vamos a hacer todo modularizado, ¿sí? Va a ser esta función que en principio está así, y este bloque va a ser otra función, este va a ser otra o la misma, por ahí vemos a ver si se puede reutilizar código. Y acá, por ejemplo, para el precio, en lugar de usar el isDigit, acá vamos a hacer el try con el except.
Y esto que está acá ya no va a hacer falta, ¿sí? No hay que... O por ahí sí, algo, un producto temporario, pero esta línea ya no va más. Acá ya directamente va a ser el insert into table, ¿sí? Que vamos a ver el lunes las consultas, cómo hacemos para insertar en la tabla. Quedan por verificar algunos TPs. En principio no, revisé todos, pero si alguien no recibió la devolución, porque en realidad me aparece en el campus, entonces ahí escribo y pongo guardar y el sistema debería enviarles un correo, ¿sí? Así que si no les llegó el correo, me escriben y bueno, les copio el texto. A mí no me llegó el correo, nada. Bueno. A mí no me llegó el correo, pero me metí en el campus en la preentrega y estaba todo. Ay, te fijas. Queda grabadito, ¿no? Queda actualizado. Sí. Bueno, en todo caso, me escriben, si quieren se los envío y si entran y lo ven ahí, bueno, buenísimo, como prefieran. Pero sí, ya están todos revisados. Sí. Muy buenos, de hecho, muy buen trabajo todos. Sí, la verdad que sí. Después no sé si... ¿sí? Perdón, pensé que habías terminado de hablar, no te quería cortar. Yo tengo una consultita. El tema es que salió como un taller de habilidades blandas y quería saber si eso es mandatorio o es opcional. Sí, lo vi. No, es opcional. Sí, es opcional. No es un mandatorio para terminar este curso. No, nada que ver. Sí, es opcional. Sí, creo que hay tips para empleabilidad, me parece, ¿no? No lo leí en detalle, pero sí salió un taller. Es de habilidades blandas. No, dice empleabilidad, pero es de habilidades blandas, no sé cuál de las dos es. Pero sí. Bueno, yo ya en los otros cursos que hice el de habilidades blandas, que es de Accenture. Antes había, correcto. Claro, en cada uno. Entonces, hacerlo de nuevo, no sé, me parece... Mirta, yo lo estoy haciendo y es comunicación efectiva, trabajo en equipo, gestión de tiempo, va todo por ese lado. Es el mismo entonces. O sea, porque hacerlo de nuevo, no sé si tiene sentido, digamos. Y por ahí, si ya lo hiciste, quizás no. Calculo que si agregan algo va a ser algo poquito, no creo que sea muy diferente. Pero no lo vi. Sí hice el Accenture hace 2 años más o menos y me acuerdo que iba por ese lado. Lo que pasa que bueno, acá también estaría bueno ver algo de metodologías ágiles también, porque uno cuando va a trabajar en alguna empresa, en un proyecto grande, tiene que haber alguien que organice el trabajo. Primero tiene que haber algún equipo que hable con el cliente, ponerse de acuerdo en lo que van a hacer, en los tiempos, ¿sí? Después habrá un equipo de trabajo, alguien que se encarga de la parte de escenográfico, otro que se encarga de las aplicaciones, quizás alguien de base de datos, alguien de seguridad, se arma un equipo. Si por ejemplo está la metodología Agile, va a haber un Scrum Master, ¿sí? Va a ser el owner del proyecto, después se generan como sprints, como bloquecitos de trabajo, y bueno, se hacen reuniones semanales, se va viendo el seguimiento. También hay mucho trabajo administrativo en esto. Nosotros es más didáctico y técnico, pero bueno, hay aspectos que también están buenos tenerlos en cuenta, ¿sí? Pero ¿y eso lo vemos? Y no se llega a ver por tiempo. No se llega a ver. Pero bueno, por ahí estaría bueno. Eso se ve mucho en Tester, Quality Assurance Tester, el Scrum Weekly. ¿Sí? Y todo eso, sí. No sé, acá en este de Talento Tech, yo lo hice con Eidos, con Silvertech, y se ve mucho. Mira, qué interesante. No sé el de acá, pero bueno, ese aspecto también, digamos, tanto lo usa la gente de QA como el desarrollador, ¿no? Ahí es clave. Después hay otras metodologías que por ahí son más flexibles, pero para lo que es desarrollo está el método Kanban también. Pero para esto se usa mucho el Scrum Master. Antes se usaba el PM, el Project Management, pero para software
se usa porque como que está más más cementado, más específico el objetivo. Son objetivos más chiquititos, hay más seguimiento, hay más retroalimentación para ver que no nos alejemos del objetivo, del enfoque del cliente. Bueno, va también por ahí. Generar habilidades, competencias, trabajo en equipo, innovar. Así que bueno, es un complemento. Y ¿te puedo hacer una última preguntita, perdón? Si quieran. Y todo lo vamos a hacer en consola. Si queremos usar alguna librería para presentarlo como una aplicación, o no se puede usar, o Sí, tipo web app, tampoco. Se puede, si quieren hacer algún... Sí, creo que incluso vos habías compartido algo, Mirta, que estaba muy lindo. Lo que pasa es que, bueno, a veces con la dinámica del día a día, pero me acuerdo vos habías armado algo con un front también. Creo que usaste un Sí, usé Flask, ¿no? el Flash, sí, exacto. Claro. Quería saber si eso se podía presentar, o Sí. tengo que presentar el de consola y además ese, o no. Sí, se puede, sí. El 4 pasado un chico lo hizo con Tinker. Este año no vi ninguno, pero sí me acuerdo que está el tuyo con el front ese. Así que bueno, si quieren, el que se anima, el que les da el tiempo para hacerlo, adelante. Sí, después eso lo suben a su GitHub, lo comparten ahí en LinkedIn, en su perfil, y bueno, también le suma puntos a la hora de aplicar un trabajo. Se puede. Juan, una consulta, Juan. Ahora tenemos lo de la clase 12, de que tenemos un cuestionario, ese también había que hacerlo, ¿no? En principio sí, quedan poquitos cuestionarios ya igual, queda uno o dos. Si quieren para el after de la semana que viene lo vemos. Por ahí me parecía más piola repasar código de esto que hace 2 semanas que no vemos, pero bueno, sí. Igual no sé si es mandatorio el último que viene ahora. Me parece que hasta la preentrega ahora por ahí se flexibiliza un poco, porque lo que se hace es, se trata de dar más tiempo, porque la segunda parte es un poco más exigente que la primera, ¿no? En cuanto al proyecto. Entonces, como que denle prioridad a lo que viene, a la base de datos, ¿sí? Y bueno, después en todo caso, si llegan bien, hagan el cuestionario. Lo vemos igual en el afterclass. El tema es que está restringida la clase 13, ¿no? Sin el cuestionario. Se está restringida, entonces hay que hacerlo. Bueno, igualmente tranquilo, porque como le decía, la exigencia por ahí va subiendo un poquito, así que si no lo llegan a hacer y no tienen acceso, les comparto el archivito. Igualmente, no sé, no lo vi todavía el cuestionario, pero bueno, lo vemos la semana que viene. Si no llegan, les comparto el PowerPoint. Igual los PowerPoint van a estar un poquito modificados también ahora, porque tuvimos que reacomodar un poco la agenda para llegar con los tiempos. Así que seguramente les vaya a ir compartiendo el PowerPoint. ¿Quieren que veamos algo más? No, yo creo que no. Bueno, entonces revisen si tienen tiempo. El videito que les pasé de módulos, acá abajo. ¿Dónde está? Acá. Van a ver también que están, y del PowerPoint, lo que son los módulos estos que no llegamos a verlos, que lo vamos a ver igualmente en un momento. No lo vamos a usar, la verdad, por eso no se los di, el módulo random, que es para generar números aleatorios. No vamos a hacer nada con matemática, ¿sí? Bueno, no sé, fecha y hora. Por ahí si quieren almacenar algo en la base con fecha y hora estaría bueno. Así que por ahí para esto les sirve. Y el que sí, fíjense, es este que está acá, ¿sí? Que lo vimos hoy, ¿no? Cómo se linkea, cómo se conecta el archivo principal que invoca la función con el archivo donde están las funciones. Así
ya vamos separando las funciones del código principal. Y bueno, el lunes vamos a empezar a trabajar escribiendo en Python. Vamos a ver las queries SQL para hacerlo desde acá, para crear la tabla, para seleccionar, para insertar, ¿sí? Vemos cómo funciona y hacemos uno y uno. Por ejemplo, vemos cómo la rutina SQL para crear la tabla y después lo hacemos en Python. Después venimos, vemos otra en SQL, por ejemplo, insertar un valor y lo hacemos para no ver todo SQL un día y todo Python, lo hacemos uno y uno. Y yo creo que a más tardar en 2 clases vemos todo. Una consulta, porque yo fui modificando la preentrega a medida que íbamos avanzando, ¿no? Con las clases. Ahora, yo me tendría que centrar en el que dice PFI estructura, como para armarlo. Y en principio, lo que pasa es que va a ser más claro para nosotros ahora, porque por ahí cada uno usó una estrategia diferente en su preentrega. Entonces, por una cuestión de hacerlo más limpio, vamos a trabajar sobre que es PFI estructura, ¿sí? Claro. Entonces, cuando vayamos a la alta de producto, vamos a seguramente reutilizar algo. Tenemos que leer el nombre, ahora hay más campos, entonces habrá que leer el nombre, la cantidad, el precio, la categoría. Bueno, son 5 variables, tendremos 5 funciones. Y después la partecita que esta, por ejemplo, que les decía, que es el append en la lista general, y va a ser una función que insertará en la base de datos. ¿Sí? Entonces, como que bueno, si quieren pueden trabajar sobre esto ustedes, ir modificando lo que ya tienen, porque cada uno hizo algo distinto, entonces pueden ir trabajando. Nosotros vamos a ir armando sobre algo genérico, que es la misma estructura siempre, básicamente, ¿sí? El while, el mostrar menú, leer la opción, y después va a haber una función por cada opción del menú. Lo que pasa es que, bueno, esa función alta de producto, si ustedes ahora, por ejemplo, esto lo ponen en función, la función solamente agarra el producto y lo inserta. Acá, en cambio, va a haber que tener código para conectarse a la base. Vamos a ver que a la base hay que primero conectarse, hay que armar como un conector, ¿sí? Por ahí hay que al principio ver si la tabla no existe, hay que crearla. Como que bueno, son más pasos, por eso la idea de segmentar. En todo caso, después, cuando avancemos un poquito, les voy a compartir un modelito, que es como el que les mostraba al principio, ¿no? Del año pasado, donde ven, por ejemplo, las funciones de la base de datos, son de este estilo. Importamos la librería, la ruta, tendría que ser un poco más genérica esta. Y después son las funciones. ¿Sí? Queda la tabla si no existe. Y ven que todo va también envuelto de alguna forma en estos bloques, en los bloques try, except. Otra función que va a insertar el producto, ¿sí? Otra función que va a leer. Y vamos a ver alternativas ahí, ¿sí? Pero bueno, tampoco es que hay que... Vemos también cómo llega cada uno. No hace falta por ahí que terminen todas, ¿sí? En todo caso después lo tienen y sobre más al final del curso completan lo que falta, ¿sí? Así que bueno, lindo, la verdad es un lindo proyecto. Se llega a ver por un curso introductorio, la verdad que se ve un montón.